Presidenta, ministros, señorías, el señor Vendrell, me alegro que celebre me alegro que venga a la Cámara y denuncie finalmente los escraches fascistas. Nosotros los sufrimos cada día en Barcelona, nuestras sedes, nuestra gente allí. Me gustaría que denunciara todos los escraches fascistas. Bueno, hoy me toca defender un Real Decreto que trae el Gobierno para facilitar los cambios en el domicilio social de las empresas dentro del territorio nacional. Es un decreto que inicialmente parece burocrático, podría parecer simplemente administrativo, pero que tiene un gigantesco carácter político y simbólico, en mi opinión. Estamos aquí porque un Gobierno, lo voy a decir claramente, netamente populista en Cataluña, ha decidido declarar la independencia unilateral, dinamitando la seguridad jurídica absolutamente imprescindible, como ha explicado mejor que yo el ministro, para la actividad económica, y ha expulsado de la tierra a la que quiere tanto a cientos de empresas y a todos sus bancos, los grandes. Como catalán y como economista, me produce una inmensa pena constatar que, como por culpa de un Gobierno de politiquillos incompetentes cegados por una bandera, se tengan que marchar de mi tierra empresas con hondísimas raíces históricas en Cataluña, que han simbolizado lo mejor del emprendimiento catalán y español, que han sido el motor del empleo en Cataluña y en España, que han sido también ejemplo internacional en muchísimos sectores, que han convertido a Cataluña en una de las mejores, de las regiones más ricas, más prósperas y más justas de toda Europa. Los populistas construyen un relato que divide el mundo entre buenos y malos, los de casa contra los de fuera, los inmigrantes contra los nativos, los catalanes contra los españoles, adjudican unas cualidades inferiores al otro, a la colectividad, y después mienten a conciencia y de forma sistemática, guiados por una ideología fantasiosa, caduca, excluyente y reaccionaria. ¿Quieren saber lo que decía el señor Artur Mas unos días antes de las elecciones de 2015? Cuando le preguntaban, decía, ¿qué va a pasar con los bancos y las empresas? Decía, no, yo creo que ningún banco se va a marchar. Es más, decía, incluso se van a pelear por venir a Cataluña los bancos. Eso decía el estatista Mas. ¿Quieren saber lo que decía el conseller Junqueras, conseller de una economía del tamaño de Portugal? Cuando hace simplemente unos días, el 5 de octubre, en La Sexta, le preguntaban, decía literalmente, cito, yo no creo que vaya a haber ninguna huida de empresas. Vaticinios de este tipo los llevamos escuchando mucho tiempo, pero nunca se han cumplido. Eso es lo que opina el brillante conseller de Economía de Cataluña. Estas son algunas de las empresas que se han marchado de Cataluña, de la Cataluña gestionada por estos genios. La Caixa, Banc de Sabadell, Gas Natural, Aigües de Barcelona, Colonial, Cellnex, Abertis, Idrims, Pastas Gallo, Grupo Planeta, Freixenet, Catalana Occidente, San Miguel, Naturhaus, Bimbo, Eurona, Codorniu y hasta el dueño de las loterías de la Bruixa d'Or se ha tenido que ir de Cataluña porque no puede trabajar. A este ritmo, señores de Convergència y de Esquerra, lo único que les va a quedar es la productora de Toni Soler para financiar la propaganda que se hace en TV3 todos los días. Empresas de todos los sectores, bancos que han financiado los grandes proyectos industriales de Cataluña, empresas del textil que han sido referencia mundial durante décadas, compañías eléctricas que fueron pioneras conectando este país con el norte de África, editoriales emblemáticas que han publicado los mejores libros de la literatura catalana. Señorías, el populismo no discrimina en la destrucción de riqueza. Se han ido hasta ahora 800 empresas de Cataluña, se dice pronto. Una de las historias más tristes de todas, la mencionaba un amigo, Roger Senserric, en las redes sociales el otro día, es la de Codorniu. Una empresa creada en 1551, que sobrevivió a la Guerra dels Segadors, sobrevivió a la Guerra de Sucesión, sobrevivió a Napoleón, sobrevivió a los carlistas, a la Guerra Civil y a la crisis económica del 2007. Pero ha sido incapaz de sobrevivir a los salvapatrias estadistas liberadores de Junqueras y de Puigdemont.
Tengo algunas preguntas que hacerle a los señores de Convergencia, no sé qué, y de Esquerra y su grupo independentista. Ahora que han conseguido expulsar a todas las empresas de Cataluña, en la futura nació catalana, en ese Cataluña Paradís que se han inventado en sus cabezas, ¿quién va a pagar impuestos? ¿Quién va a financiar el estado del bienestar en esa Cataluña Paradís? ¿Quién lo va a hacer si no queda ni una sola empresa? Esa es la manera en que se demuestra que uno quiere a su tierra, engañando a tu población sin escrúpulos y a conciencia, provocando irrecuperables fracturas entre amigos y familia que sufrimos todos los catalanes todos los días, llevando a la economía al borde del precipicio, triturando la esencia del mejor catalanismo emprendedor que se ha construido en Cataluña durante cientos de años. Lo peor es que las mentiras sobre las empresas y los bancos son solo una pequeña parte del relato hegemónico populista de estos años. Miren, voy a sacar una pequeña noticia sobre otra de las grandes promesas del Govern. Decía, se compromete el Govern a subir las pensiones desde el primer momento de la independencia. Esto publicaba La Vanguardia hace un par de meses. No es Nigel Farage de UKIP hablando de los grandes éxitos de Brexit, es un otro estadista de gran talla, Josep Ginesta, secretario de Treball, Afers Socials y Famílies, que en una conferencia en Sant Cugat decía no solo se garantizará las pensiones, sino que además pasaremos del índice de revalorización en España y subirán las pensiones en el primer minuto. Según sus tesis, lógicamente, después de la independencia unilateral, los españoles pagaremos el déficit del sistema de seguridad social y de pensiones en Cataluña. Y no contentos con eso, además se las subiremos después a los catalanes. Pero ¿en qué planeta viven, señores de Convergencia y Esquerra? ¿En qué planeta viven? Lo mejor del señor Ginesta no es eso. Dice, no, es que si los españoles deciden no pagar nuestras pensiones más altas que las del resto de los españoles, lo que vamos a hacer es pedir un crédito puente. Una nación, supuestamente una nación creada, que pide un crédito puente. ¿A quién? ¿Quién en su sano juicio le prestaría un solo euro a una Cataluña independiente sin reconocimiento internacional de nadie, sin empresas, quebrada y gobernada por ustedes y por la CUP, señores? Dejen de engañar a los ciudadanos, no se juega con las cosas del comer. Miren, esto es lo que es la realidad, los 4.700 millones de déficit en las pensiones catalanas si hubiera independencia. Pero hay otro mejor. ¿Se saben el cuento del expolio fiscal que han construido en Cataluña en los últimos años, ¿no? Es otro argumento clásico populista. Los inmigrantes nos roban, la Unión Europea nos roba. En este caso, los que nos roban son los andaluces, los extremeños y otra gente de carácter inferior a los catalanes. Miren, este era el cartel en las elecciones de Convergencia. Miren lo que pone. La España subsidiada viu a costa de la Cataluña productiva. ¿Esto es la democracia? ¿Dónde está el señor Garzón? ¿Esto es la democracia económica de la que habla? Señor Iglesias, ¿este es el proyecto que defiende usted para España? Según el relato, como decía, 16.000 millones de euros estarían disponibles inmediatamente después de la independencia. Pero ¿es realmente cierto el discurso de los 16.000 millones? En España no son los territorios los que pagan los impuestos, son los ciudadanos, y como Cataluña tiene ciudadanos más ricos, pues lo que pasa es que contribuyen a la solidaridad común de todos los españoles, como lo hacen, por cierto, todas las comunidades autónomas más ricas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que ha pasado en el último año con las balanzas fiscales. Madrid ha acabado aportando el doble a las arcas comunes, que Cataluña. Probablemente Madrid tendría que pedir la independencia también, según su criterio, señores. Miren, han construido una gran mentira basada en un método de cálculo, el de los 16.000 millones, que es el del flujo monetario, que básicamente no cuenta todas las inversiones que no están hechas en Cataluña. Por ejemplo, el AVE que comunica Barcelona con Madrid, a partir de la frontera, a partir de la franja, pues ya no cuenta. Porque como no beneficia a los catalanes para nada la comunicación entre Madrid y Barcelona, todo lo que se queda fuera no cuenta. Tampoco cuenta la defensa, por descontado. El propio Mas Colell, el conseller que estaba antes en la Generalitat, reconoció que ese método de cálculo era erróneo y que en realidad son 3.500 millones el desequilibrio fiscal que tiene Cataluña. Pero si a eso
le restamos la creación de un nuevo Estado, porque imagino que querrán una justicia, una defensa, una administración tributaria, la pérdida de empresas y bancos masiva que estamos viendo y el cambio de residencia fiscal que acabaría resultando todo esto, el desplome consecuente de la economía y del empleo, la caída de la recaudación, el aumento de los costes de financiación por intereses, porque, claro, empezarán un Estado después de haber hecho default, que ese será su único historial crediticio, la huida de capitales por la incertidumbre sobre la pertenencia al euro que también explicaba el ministro, los costes del efecto frontera, la pérdida de sinergias comerciales. Si contamos y descontamos todo ese dinero, señores, se desmonta absolutamente el principal argumento de la independencia, que es el del expolio fiscal. La realidad es que el único expolio que están haciendo es el del populismo nacionalista con las clases medias y trabajadoras en Cataluña. Ese es el verdadero expolio que hay ahora mismo en Cataluña. Yo, por mi experiencia personal, porque viví un tiempo en el Reino Unido, viví muy de cerca el relato de Brexit y les puedo asegurar que cuando estaba allí, viendo ahora las imágenes de hoy, me recuerdan muchísimo a lo que veía allí. Esto era lo que decía Farage en un autobús. Decía, mandamos cada semana 350 millones de pounds, de libras, a Europa. Podríamos tenerlas para financiar nuestra sanidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después del Brexit? El día después de Brexit. Pues que el señor Farage dijo, ay, vaya, disculpen, me había equivocado con mi promesa, al final era un error. Al menos tuvo más dignidad que el señor Junqueras, que después de que los bancos se fueran, después de haber negado que se iban a ir y se fueron, dijo, bueno, primero dijo que era culpa de la policía y después, no contento con eso, dijo que no pasaba nada en realidad porque se habían ido a los països catalans, se habían ido a Alicante y a Mallorca. Todo un verdadero conseller, un brillante referente para la economía internacional. Podría seguir horas, pero me queda poco tiempo hablando de los mitos y de los cuentos y las cuentas de la independencia, sobre las promesas que han hecho de la pertenencia en la UE, sobre el euro. Pero quería resaltar un punto, porque hablaba el señor Garzón antes y quería sacar un tuit del señor Gaspar Llamazares. Señor Roldán, se le ha terminado el tiempo. Sí, termino con esto. Decía Llamazares, es una pena que hayan sido las empresas que hayan desinflado el relato de España nos roba. Debía haber sido la izquierda. Eso es lo que decía el señor Llamazares. Tantas son las ansias de desestabilizar el país que estáis dispuestos a apoyar un movimiento que, además de ser estar liderado por uno de los partidos más corruptos de España, es abiertamente insolidario y abiertamente populista. Pero ¿dónde está la izquierda que creía en los valores de la igualdad? ¿Dónde está la izquierda que creía en los valores republicanos? Creo, amigos de Podemos, que están cometiendo un error histórico que sus votantes les van a hacer pagar. Muchas gracias.